Okay, good afternoon, students. We are going to begin with our second class for this week. And as you remember, the last class we began with the next lesson. Really, we are going to learn about connection, type of connection, talking about serial connection and parallel connection. Really, bien, buenas jóvenes. Como ustedes ya saben, la anterior clase ya comenzamos con esta lección sobre conexiones, algunas conexiones usuales o comunes, y estuvimos viendo las conexiones en serie y las conexiones en paralelo, ¿no? Okay, we are going to continue with this lesson. Pay attention, please. I am to begin to share my screen. Empezamos a compartir la pantalla. Okay, this is our lesson, really? Series and parallel. Series and parallel. Really? We finished with this. Now we are going to continue. We're talking about that our electrical circuit can be connected in many possible ways. The simple connection are the serial connection and parallel connection. ¿No? Vimos que las conexiones más comunes son las conexiones en serie y las conexiones paralelas. Combined bond result in a mixed connection. Combinando ambas se puede dar lugar a una nueva conexión que sería una conexión mezclada. The serial connection is used when we want some components of after behavior of the other components. Thus, the light switch will be placed in series with the lamp so that can turn on or turn off. Bueno, esto ya vimos también, vimos que la conexión en serie más que todo se utiliza cuando se quiere que a los componentes que afecta su conducta o su utilización sea una conexión así en serie, ¿no? Que afecta a varios componentes al utilizar una lámpara y que se prenda con un solo interruptor de encendido o que se apague con el mismo interruptor de apagado, ¿no? Eso es lo que dijimos la anterior clase, ¿no? Bien, the parallel connection. Ready, ready. A ver en qué consiste la conexión paralela. Ready, go. The parallel connection is used when we want two components that be independent. In this way, the two bulbs of a lamp will be placed in parallel so that when one of them burns out, the other bulb continue to work without problem. Ya. Bueno, vamos a hacer la traducción, aunque ustedes ya han entendido y ya saben que en realidad a qué se refiere esta conexión en paralelo. Let me please, I have to silence of you. Okay, it's better, really. We are going to continue. Bien, bueno, dice que la conexión en paralelo es utilizada cuando se requiere que los componentes sean independientes. De esa manera, las dos bombillas de una lámpara las colocaremos en paralelo para que al fundirse una de ellas, la otra bombilla siga funcionando sin problemas. Y no exista ese cortocircuito en cadena que a veces se da, ¿no? Eso sería bastante útil. O una conexión en paralelo, que es una conexión en serie, parece, ¿no? A lo que nos explica esto. Next, finally, if the electrical connections are incorrectly made, a short of open circuit may occur. Sí, lo que dijimos hace rato. Both will make the electrical circuit inoperable. Eso es lo que ustedes ya saben. Dice, finalmente, o si quieren por último, si las conexiones eléctricas están mal realizadas, se puede producir un cortocircuito o un circuito abierto. Bueno, ¿qué se referirá a eso? Un circuito abierto, otro mal funcionamiento, ¿no? Ambas harán que el circuito eléctrico no funcione. Ambas harán que el circuito eléctrico no funcione. Okay? Do you understand? Okay, we are going to begin, please. Ready, go. We will study all this type of connection in more detailed below. Bueno, aquí nos explica que estudiaremos todos estos tipos de conexiones más a detalle abajo o debajo si prefiere, ¿no? Bien, vamos a empezar con el circuito en serie. Series circuit, circuito en serie. What is this? Pay attention, please. Ok,
¿Qué es un circuito? Sorry, welcome to Israel. Okay, how many students we are? Are we? Sorry. We are 1, 2, 3, 4, 5 students. That's all. Okay, we are going to continue, please. Ready, ready, go. Ok. ¿Qué nos dice que es un circuito en serie? Nos dice que in a series circuit, the components are connected in chain, one after the other. En cadena. Bien. En un circuito en serie, los componentes están conectados en cadena uno detrás de otro. Están conectados uno detrás de otro. ¿Ya? Bien. Esto es un gráfico sobre nuestra conexión en cadena. Tal vez ustedes lo entienden mejor. Supongo que esto es un circuito y este es el otro circuito. Y ambos están conectados, como dice su definición, en cadena. ¿Ya? Ok, next. Vamos a ver las características de este circuito. Maybe you already know these characteristics. I don't know, but I am going to learn with you. Bueno, ahora vamos a ver las características de esta conexión en serie. Seguramente ustedes ya saben estas características. Bueno, yo voy a aprender con ustedes, ¿no? A ver si es que dejo de depender del eléctrico cuando ocurra algún corte por aquí. Ya. Characteristic of a series circuit. Características de un circuito en serie. Características de un circuito en serie. Welcome to Nick. Okay. The electrical current that passes through the components is the same. Bueno, la primera característica, ¿qué nos dice? Nos dice que la corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. La corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. ¿Qué significa esto? Aquí nos dice, this means that if we remove or open a component, the other component will also have no current and will not work. Bueno, es obvio, creo eso. Creo que no es necesario ser electricista para saber esto, ¿no? Esto significa que si quitamos o abrimos un componente, los demás componentes tampoco tendrán corriente y no funcionarán. Y no trabajarán, si prefieren. Next, the battery voltage is divided between the components, which will therefore have a lower voltage than the battery. Esto sí que no sabía, pero ustedes seguramente que sí. Dice que la tensión de la pila, si prefieren, la tensión de la pila se divide entre los dos componentes que tendrán, por lo tanto, una tensión menor que la pila. Tendrán una tensión menor que la pila. ¿Ok? Do you understand? A ver, ¿esto a qué se refiere? This means that the lamps are less illuminated when in series. Bueno, así, esto sí ocurre, ¿no? Esto significa que las lámparas se iluminarán menos cuando están en serie. Se iluminarán menos cuando están en serie. ¿Por qué? Porque comparten la misma pila o la misma batería o la misma fuente de energía eléctrica, ¿no? A eso se refiere. Next, ready, ready, go. Connecting a series circuit. Hígade, ya manos a la obra, dice acá, ¿no? Conectando un circuito en serie. Conectando un circuito en serie. A ver, ¿qué nos dice? The positive battery voltage reach the first lamp. La tensión positiva de la pila llega a la primera lámpara. O la tensión positiva de la batería, también si quieren, llega a la primera lámpara, ¿no? A la primera lámpara. A ver, este es el gráfico, ¿no? Supuestamente es esto el inicio, llega a la primera lámpara. Hasta ahí sería nuestra primera conexión, de acuerdo a este gráfico. ¿Really? Next. Then there is only one connection between the first lamp and the second. Bueno, eso es obvio. Entonces, hay una conexión, hay una sola conexión entre la primera lámpara y la segunda. Entonces, hay una sola conexión entre la primera lámpara y la segunda. Ahora continuamos. En el siguiente gráfico se conecta la primera lámpara con la segunda lámpara. That's all. Finally. Finalmente. ¿Qué nos dice? Finalmente, hay una conexión entre la segunda lámpara y la batería. Finalmente, hay una conexión entre la segunda lámpara y la batería. Terminamos de hacer la conexión y llega al punto final, supuestamente, ¿no? Ok, welcome to Daniel. A ver, what happens if a component failure?
¿Qué ocurre cuando un componente falla? A ver, eso es lo que tenemos que ver para que no nos agarre en curva. A ver, component failure. Bueno, esto sería fallo de un componente. Fallo de un componente. A ver, ¿qué sucede? Tal vez sería por una mala conexión. Puede ser, ¿no? Tal vez una mala conexión. A ver, in a series circuit, if we remove one of the lamps, the other stops working and turn off. A ver, nos dice que en un circuito en serie, si quitamos una de las lámparas, la otra deja de funcionar y se apaga. La otra deja de funcionar y se apaga. ¿Ya? Ok, welcome to iPhone. Bueno, al momento de pasar clases, ustedes pueden renombrar cuando ingresan a una nueva reunión, ya sea en Google Meet o en este caso en Zoom, pueden renombrar el usuario y colocar su nombre, ¿no? Bien, si no va a aparecer en algún caso el dispositivo, si es el celular, ¿no? O en algún caso que han entrado por Google, tal vez su correo electrónico en algún caso, ¿no? Bien, continuamos. Dice que en una serie en un circuito en serie, si quitamos a una de las lámparas, las otras dejan de funcionar y se apagan, dijimos, ¿no? Dejan de funcionar y se apagan. Ok. Sensor for alarms and other security systems are connected in series. Ah, no sabía. If a component faults or breaks, the whole circuit will stop working and the dangerous machine will stop or the alarm will give a warning. Entonces no es muy confiable, no es muy seguro esta conexión en serie. A ver, nos dice que los sensores de alarmas y otros sistemas de seguridad están conectados en serie. Si un componente falla o se rompe, todo el circuito dejará de funcionar y la máquina peligrosa se apagará o la alarma dará un aviso. Bueno, ustedes son los expertos. ¿Cuándo utilizar esta conexión en serie y tal vez cuándo no utilizarla? ¿No? Ok, we are going to continue. Parallel circuit, Bueno, ahora vamos con el circuito paralelo. A ver, ¿en qué consiste este circuito paralelo? Ok, until here we learned about serial circuit. Really, hasta aquí hemos aprendido a la conexión de un circuito en serie. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el otro tipo de conexión que sería parallel circuit, circuito paralelo. Circuito paralelo, o si quieren, circuito en paralelo también, depende de ustedes. ¿Ya? Okay, we are going to begin. Ready, go. In a parallel circuit, the components are connected to each other on both sides. Fíjate. Nos dice que en un circuito en paralelo, los componentes están conectados entre sí por los dos lados. Están conectados entre sí por los dos lados. Este sería el diagrama de un circuito en paralelo. Están lado a lado. Completamente diferente al circuito en serie, ¿no? Están uno debajo del otro. Interesante. ¿No? Están lado a lado. A ver. Now we are going to learn some characteristics of a parallel circuit. Ahora vamos a ver algunas características de este circuito en paralelo. Oh, sorry. Ready, go. Characteristics of parallel circuits. Ustedes ya saben, características de un circuito en paralelo. The electrical voltage reaching the component is the same. ¿Qué nos dice? Nos dice que what the hell? Sorry. El voltaje o la tensión eléctrica que llega a los componentes es la misma. La tensión eléctrica o el voltaje eléctrico que llega a los componentes es la misma. ¿Qué significa esto? This means that the lamps have the full voltage of the battery and they light up to the maximum. Nos da mejor rendimiento entonces esta conexión en paralelo, ¿no? Esto significa que las lámparas tienen toda la tensión en la batería, toda la tensión eléctrica en la batería, ¿no? Y se iluminarán al máximo, ¿Ok? Do you understand? Okay. Next characteristic. The current in the cell is divided between the components, which will therefore have a lower current than the cell.
Ah, no, esto ustedes nomás yo creo que sabían. ¿Qué dice? Dice que la corriente de la batería se divide entre los componentes que tendrán, por lo tanto, una corriente menor que la pila. Una corriente menor que la pila. ¿Mm? Ok. Connecting a parallel circuit. Conectando un circuito en paralelo. Conectando un circuito en paralelo. O si quieren, conexión de un circuito en paralelo. ¿Ya? Cuando veamos la terminación ing, muchas veces, ahorita cometí este ejemplo, no voy a decir este error, pero algunas veces sí que se comete este error. Cuando vemos la terminación ing, muchas veces nos remitimos directamente a la terminación ando, endo, yendo del castellano, ¿no? Conectando, connecting, llamando, calling, comiendo, eating, durmiendo, sleeping, durmiendo. Pero no necesariamente esta terminación ing o ing en inglés nos lleva al tiempo presente progresivo, a estas terminaciones ando, endo, yendo. Muchas veces esa terminación ing también se utiliza para sustantivizar algunos verbos. También es un sufijo sustantivizador. Si yo traduzco conectando un circuito en paralelo, está bien. También podría sustantivizar y decir conexión de un circuito en paralelo. Conexión de un circuito en paralelo. ¿Ya? Creo que ya hemos hablado con ustedes las primeras clases. Los verbos se pueden sustantivizar y al revés, los sustantivos se pueden verbalizar. ¿Ya? ¿Está claro? Bien, continuamos. Entonces, conexión de un circuito en paralelo. Creo que suena mejor, ¿no? Porque es de manera mucho más objetiva. Si yo dijera conectando un circuito en paralelo, es un poquito más subjetivo, porque da a entender que lo estamos haciendo ahorita en el acto. Y no lo estamos haciendo, ¿no? Vamos a ver que estén ahorita con sus alicates, sus cables, ¿no? Haciendo ya sus empalmes de conexión, ¿no? Pero no, no estamos en ese mapa. Ok. Conexión de un circuito en paralelo. The two terminals of the lamps are connecting to each other. Nos dice que las dos terminales de las lámparas están conectadas entre sí. Las dos terminales de las lámparas están conectadas entre sí. Period. The positive battery voltage reach all lamps equally. Ya, genial. Nos dice que la tensión positiva de la batería llega por igual a todas las lámparas. La tensión eléctrica de la batería llega por igual a todas las lámparas, nos da a entender, ¿no? Ok, bueno, en este caso, empezamos por aquí, la primera conexión acá, pero sigue partiendo del mismo cable principal, la segunda conexión, ¿no? Por lo tanto, dice que la energía que circula en ambas lámparas es la misma. Ok. Next. The negative battery voltage reach all lamps equally. Bueno, esto ya hemos dicho. Bueno, esto era en la forma positiva, ¿no? Ahora en la tensión negativa. La tensión negativa de la batería llega igual, de la misma manera a todas a las lámparas. Llega igual a las lámparas, igual, la energía negativa. Bien, como diríamos, por detrás, ¿no? Ok, components failure. Otra vez, fallas en el componente, fallas de un componente, si prefieren. A ver, ¿qué fallas podría haber? In the event that we remove a lamp or if default, the other lamp will continue to function. Bueno, no habría tanto show como en la conexión en serie, ¿no? Dice, si nos dice que en caso de que quitemos una lámpara o en caso de que ésta falle, las demás lámparas seguirán funcionando. Las demás lámparas van a seguir funcionando. That's all. Si esta lámpara se quema, la siguiente lámpara y las que continúan van a seguir nomás funcionando. Esa sería una ventaja de esta conexión en paralelo. Ok, next. The lamps and other common components of a house are connected in parallel. No sabía. Genial. Entonces en nuestras casas utilizamos estas conexiones. Genial. ¿Qué nos dice? Nos dice que las lámparas y otros componentes comunes en una casa están conectadas en paralelo. Period. In this way, the failure of one of component does not make the others fail. If we remove a light bulb from home, the other bulb will continue to work.
Ah, sí, con razón, ¿no? Con razón no se tira todo. Dicen. En este sentido, eh, si falla el componente o no hace fallar a los demás, si quitamos una bombilla de la casa, las demás bombillas, los demás focos seguirán funcionando, seguirán trabajando. ¿No? Okay. Do you understand? Okay. Well, we already finished, but we don't finish with this because it's some long this lesson. Short circuit, cortocircuito, que es lo que generalmente ocurre. El cortocircuito, ¿y cuándo ocurre generalmente? Cuando baja la tensión eléctrica, ¿no? Cuando baja la tensión eléctrica y también cuando, bueno, generalmente he visto, ustedes son los expertos, las expertas, también se da el cortocircuito cuando hay bastantes truenos, relámpagos en un día lluvioso, ¿no? Tal vez se incrementa el voltaje, la tensión eléctrica, no tengo idea. Pero a veces cuando nuestros componentes, algunos de nuestros equipos están conectados, a veces se arruinan, ¿no? Les llega esa energía y los quema, ¿no? Quema. Y por eso es recomendable que cuando se producen bastantes truenos, relámpagos, es recomendable desconectar la televisión, la computadora, la radio, no sé, o cualquier aparato eléctrico que ustedes utilicen con mayor frecuencia. Es una recomendación, ¿no? A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. Tal vez no les ha pasado, a mí tampoco no me ha pasado hasta ahora, pero tal vez alguna vez, si es que no lo hacemos, llegase a pasar, ¿ya? Bien. Cortocircuito. A ver, what is this short circuit? A short circuit is the connection with a two-pin cable of the same components, period. When a component is shorted, it cannot work. If a battery or generation is shorted, all the current it generates will flow through the wire and one of the two will burn out. Fíjate, se queman. Sí, es lo que sucede, ¿no? Por eso también se producen incendios, ¿no? Por algún cortocircuito en los cables, algunos de los, bueno, de la mayoría de los incendios en las construcciones antiguas se da por este cortocircuito, ¿no? Se ha dado en varias casonas alrededor de la plaza, ¿no? En La Paz se ha dado y aquí en Cochabamba también, una casa colonial alrededor de la plaza también se dio este cortocircuito que dio origen a que se incendie este inmueble, ¿no? A ver qué nos dice. Nos dice que un cortocircuito es la unión con un cable de dos patillas de un mismo componente. Es la unión de dos cables de la misma patilla de un mismo componente. Punto seguido. Cuando un componente está en circuito, no puede funcionar. Si una pila o generador está en cortocircuito, toda la corriente mejor dicho, toda la corriente que genera, toda la corriente que genera, pasará por el cable y uno de los dos se quemará. ¿No? Eso es lo que ocurre, ¿no? Short circuit in a component. A ver, cortocircuito en un componente. Cortocircuito en un componente. Esto es cortocircuito en la instalación. Cortocircuito en la instalación. Y esto sería el cortocircuito en un componente. A ver qué nos dice. If the following diagram there is a short circuit in the first lamp, the wire will carry all the current so that lamp 1 will stop working and lamp 2 will be much brighter than if it were in series. Bueno, me falta aquí el gráfico colocar, voy a colocar, ¿ya? Dice que en el siguiente esquema o en el siguiente diagrama hay un cortocircuito en la primera lámpara. El cable llevará toda la corriente de manera que la lámpara 1 dejará de funcionar y la lámpara 2 se iluminará mucho más que si estuviera en serie. Se va a iluminar con mayor potencia, como dijéramos, ¿no? Ok, I have to stop the recording because, as you know, I can't put on the internet.